Durante los 2 domingos anteriores que me tocó predicar, estoy en el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 33. Y en este pasaje nosotros pudimos ver el contexto en el que el Señor lo dice. Probablemente ese es el eje y la corona del Sermón del Monte, porque este pasaje forma parte de ese sermón conocido como Sermón de la Montaña. En la versión de Mateo comprende los capítulos 5, 6 y 7, y en la versión resumida de Lucas, en el capítulo 6, verso del 20 al verso 49. Aquí en este pasaje, en esta sección de Mateo, donde hemos estado reflexionando, vemos cómo Jesús le hace una serie de exhortaciones a sus primeros oyentes de cómo deben manejar las necesidades y cómo puede ser que la búsqueda de la solventación de las necesidades puede ir en detrimento de Cristo, que es la prioridad. En otras palabras, el Señor está consciente que tenemos necesidades, pero nos exhorta a que la búsqueda de poder solventar estas necesidades no sea afectando nuestra relación con Él. Por eso les invito a que vayamos nuevamente al libro de Mateo, leamos ese solo texto, el verso 33, que dice de la siguiente manera: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscad primero su reino y su justicia. Nuestra prioridad es buscar el reino de Dios. Aquí está claro en el texto. Por lo tanto, los oyentes reciben esta exhortación, y aquí esto está hablando, aunque la audiencia de nuestro Señor Jesucristo es mixta, hay personas que no son creyentes y hay personas que son creyentes. Él se dirige a sus discípulos, a los que tienen la disposición de seguirles, y le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta exhortación comienza con un pero, de los tantos peros que nosotros encontramos en la Escritura. Es una conjunción adversativa que une una idea con otra, normalmente contrarias entre sí. Lo que nosotros estamos viendo es que toda la exhortación gira a poner al Señor en primer lugar. Y nosotros vimos en este texto 3 características fundamentales, 3 principios. En primer lugar, la orden, la búsqueda, el estar sometido a nuestro Señor. Buscad, este verbo está en modo imperativo, lo que quiere decir que es una obligación hacerlo. Cuando nosotros vamos a la Biblia está repleta de mandatos, de órdenes. Y cuando nos enfrentamos a una orden del Señor, ahí nosotros no tenemos opción. La única opción que tenemos es obedecerle. Las órdenes que el Señor da no se negocian, no se dilatan, no se protestan. Podemos pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé claridad, que nos guíe, que nos sostenga, pero no hay manera de que nosotros podamos zafarnos de ella. El Señor nos manda a congregarnos y simplemente tenemos que congregarnos. El Señor nos manda a compartir nuestra fe con otros y hay que hacerlo. El Señor nos manda a orar y hay que hacerlo. El Señor nos manda a compartir de lo que Él nos ha dado y hay que hacerlo. Esto no hay forma de nosotros. Vamos a ver si yo negocio con Dios y Dios me permite a mí hacerlo de otra manera. Vamos a ver si el Señor hace una concesión conmigo.
El Señor y yo somos amigos, yo lo arreglo con él y yo nos arreglamos. No, no hay manera. Simplemente hay que hacerlo como Él dice. Y aquí nosotros encontramos una de las tantas órdenes que el Señor nos da. Y en este caso, el contenido de esta orden es buscar su reino y su justicia. No podemos buscar el reino de Dios e imaginar su justicia, no podemos buscar la justicia e imaginar el reino de Dios. El reino de Dios, en sentido amplio, es todo su dominio. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad, toda autoridad, todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En el sentido amplio, todo es el reino de Dios. Pero aquí no está hablando en un sentido amplio porque está hablándole a sus discípulos, a aquellos que quieren ser sus seguidores. Está hablando en un sentido más restringido. Y el gobierno de Dios en los corazones, eso es lo que significa el reino de Dios en este texto. En otras palabras, tenemos que buscar someternos a los dictámenes, a los comandos, a las órdenes de Dios, si es que el Señor gobierna nuestros corazones. No hay otra manera. Aquí reino se refiere al gobierno de Dios y su justicia en nosotros, pero no solamente debemos procurarnos en nosotros, tenemos que procurarlos en los demás también. Entonces, aquí vemos que el que hace eso va a disfrutar de una promesa. El que se somete al orden de Dios, buscando su reino y su justicia, entonces la promesa del Señor será una realidad. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy, la promesa de Dios. Sin embargo, todo esto que nosotros estamos viendo, versículo 33, es ya la conclusión de todas esas exhortaciones que el Señor viene dando con relación al afán y a la ansiedad. La gente afanándose. No es que Jesús está asumiendo eso. Es que Él sabe, Él conoce todas las cosas, Él conoce el corazón humano y sabe cómo nosotros nos podemos poner ansiosos, no solamente por las cosas que necesitamos, aún por aquellas que no necesitamos. Nos tornamos ansiosos y queremos aquello que nosotros nos hemos obsesionado por tener. De hecho, lo queremos no solamente para nosotros, sino en el tiempo de nosotros. Le pedimos a Dios algo y queremos que Dios nos lo dé inmediatamente. En este mundo donde la velocidad determina todas las cosas, el servicio de comida, el servicio en cualquier área, la velocidad es útil para mostrar eficiencia. De igual manera, nosotros queremos que en nuestro tiempo Dios nos dé lo que queremos, independientemente si nosotros hemos meditado si eso nos conviene o no. El Señor nos manda en este texto que nosotros no nos afanemos, porque la mayor parte de nosotros estamos afanados por cosas que Dios ha prometido que nos va a suplir. Vamos a ver cómo durante esta sesión del versículo 25 al 34, el Señor le hace 3 exhortaciones negativas de cosas que ellos no deben hacer. Por consiguiente, nosotros como discípulos. Vayamos al versículo 25, la primera de estas exhortaciones. No os preocupéis, oiga, ¿por qué? Por vuestra vida. ¿Qué comeremos o qué beberemos? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? No debemos preocuparnos por eso. No debemos tornarnos ansiosos, llenos de estrés por todas estas cosas. Nos dice, no deben hacer eso. En esta sesión que está hablando del afán y la ansiedad, lo primero que nos dice, no te preocupes por eso. Versículo 31, vuelve en conclusión, por tanto. Cada vez que usted vea la expresión por tanto en el Nuevo Testamento, esto indica una conclusión de algo que se ha dicho. En otras palabras, si nosotros vemos
desde el versículo 31 hacia atrás, el Señor viene dando las razones lógicas por las cuales nosotros no debemos preocuparnos. En otras palabras, el Señor en el versículo 25 dice, no te preocupes. Y a partir del versículo 26 nos da las razones por las cuales nosotros no debemos preocuparnos. ¿Y cuáles son esas razones? Bueno, desde el versículo 26 en adelante están expuestas. Bueno, si yo proveo para las aves del cielo, si yo visto a la flor del campo, también voy a proveer para ti y también te voy a vestir así como yo lo hago con ellos. En otras palabras, el Señor dice, miren, ustedes no se preocupen por nada, porque yo suplo para la naturaleza. Entonces el versículo 31 dice, en conclusión, como le he explicado que yo proveo para la naturaleza, para el reino animal, para las plantas, en otras palabras, para la flora y para la fauna, yo proveo y yo soy que la sostengo. En conclusión, no te preocupes porque también voy a proveer para ti. Eso es lo que está diciendo el versículo 31. Por tanto, no os preocupéis. Es decir, la misma expresión. Otra vez, no te preocupes, yo voy a proveer. Y nos lleva a nosotros razonar. Incluso el Señor aquí no está apelando a la fe, está apelando a la razón. Hay cosas que por fe, que necesitamos decir, bueno, yo no entiendo, pero como el Señor lo dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a creer. Pero hay otra cosa que tú dices, no, es que eso es fácil. Y el Señor está haciendo este mandato fácil porque está diciendo, mira los aves del cielo. Tú no ves que ¿qué hacen esas aves del cielo? Cumplen 8 horas de trabajo diario. Trabajan horas extras. No pueden dormir por las noches. No. Y yo les suplo. Tú no ves cómo viven. Mira la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Yo la he visto hoy, aunque mañana va a morir. No voy a hacer lo mismo con ustedes. Entonces, al final, concluye de la misma manera. Versículo 34. Otra vez, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. La versión Reina Valera del 60 dice, porque el día de mañana traerá su propio mal. Vive el día de hoy. Sé diligente. Haz lo que te corresponde. El gran problema que el Señor quiere prevenir aquí es que nosotros, aún sabiendo todas estas cosas, aún los creyentes sabiendo que no debemos dejarnos atrapar del afán y de la ansiedad, lo hacemos, pero cuando hacemos eso, estamos no solamente dejando de confiar en el Señor, sino tomando el control nosotros de lo que nosotros creemos que necesitamos. Le parecerá extraño esto, pero una persona a mí me dijo, yo estoy orando para que Dios me supla y le estoy dando un plazo. Si Dios no obra, lo voy a hacer yo. ¿Usted puede ver qué declaración más arrogante que esta? Dios, dame lo que yo te estoy pidiendo. Si tú no lo haces, lo voy a buscar yo. Yo hasta me eché a un lado. No vaya a hacer cosas que venga un rayo y me lleve a mí también. Porque ¿cómo puede ser que vamos a venir delante de Dios a decirle, tú tienes que darme lo que yo quiero, lo que yo te estoy pidiendo? Ahí no se está preguntando si es la voluntad de Dios, si es esto lo que me conviene, si esto es lo que realmente Dios quiere. Simplemente lo quiero yo y tú tienes que dármelo. Como los niños pequeños que les piden a los padres cosas y eso es lo que ellos quieren y no hay manera de que se negocie. No hay manera de que se pueda entablar algún acuerdo. No, yo quiero esto, si no te le hacen una rabieta. Y ellos buscan los moles. Esos son los sitios, el mall. El sitio donde nosotros vemos esa clase de show. Se tiran en el piso y hacen esos berrinches para que los padres le den lo que ellos quieren. Yo lo he visto
con tanta frecuencia y a mí me tiembla la correa y se me quiere salir cuando veo algo así. De igual manera hacemos con Dios lo mismo. Nosotros queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Dios no trabaja así. Dios no negocia con terrorismo, con terroristas. El querer que Dios nos dé lo que nosotros queremos y tornarnos ansiosos y quitar a Dios del primer lugar, eso es un acto de terrorismo espiritual y Dios no negocia con terroristas. ¿Qué es lo que nos quiere decir el pasaje? ¿De qué se trata esta última parte relacionada con la promesa? Y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que no es difícil saber a qué se está refiriendo con todas estas cosas. Si Él está diciendo, no te preocupes, con qué comeremos, con qué beberemos o qué vestiremos, porque yo alimento a las aves del cielo, yo visto las flores del campo, por lo tanto no te preocupes, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Lo que Él está haciendo con el reino de la naturaleza. Porque estas cosas, las aves y las flores la tienen, por lo tanto, nosotros somos la obra maestra de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Nosotros tenemos conciencia, los animales tienen instinto. Nosotros hacemos las cosas por conciencia, no las hacemos por reacción, ni por instinto, las hacemos porque tenemos una conciencia y eso nos hace ser semejantes a Dios en eso. Nosotros somos la obra maestra. Dios se esmeró porque nos hizo a su imagen conforme a su semejanza y eso no lo hizo ni con los animales ni las plantas, sino con nosotros. Y si Él a las plantas y a los animales les suple, también nos va a suplir a nosotros. Ahora, ¿qué implica esta promesa? ¿Qué implica? Hay tres aspectos que yo quisiera que viéramos en esta mañana. Primero, confiar en la promesa del Señor no anula nuestra responsabilidad productiva. Alguien pudiera decir, Dios me va a suplir, por lo tanto yo me quedo aquí. Dicen que la persona más haragana del mundo se estaba muriendo de hambre porque quería que le dieran la comida y la colocaron debajo de un árbol para que no tuviera que ir en búsqueda de la comida, sino que cada fruta que goteara, él la pudiera tomar y así no se muriera de hambre. Pero aún así se estaba muriendo de hambre, pero tú no ves que te vas a morir de hambre. No, es que estoy esperando una que me caiga justamente en la boca. Confiar en la promesa de que Dios va a suplir no anula nuestra responsabilidad productiva. Desde antes de la caída, el Señor estableció el trabajo como medio para nosotros sostenernos. El trabajo no viene como un castigo, como decía el negrito del batey. El trabajo lo puso Dios como castigo. Uno no se acuerda de esa canción, yo tampoco me acuerdo, pero me dicen que había una canción así. Porque la mayoría de los millennials no conocemos eso. Entonces, muchas personas dicen, bueno, Dios puso a Adán y Eva a trabajar después que ellos pecaron. No, desde antes de esto. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Quiere decir que antes de que Adán y Eva pecaron, ya Adán tenía responsabilidades de trabajar el huerto del Edén. De hecho, el trabajo es la fuente de para producir y generar recursos, para generar riquezas.
tanto desde el punto de vista del socialismo, tanto desde el punto de vista del capitalismo y tanto desde el punto de vista del cristianismo. El trabajo es la fuente, es el medio que Dios nos ha entregado para nosotros mantenernos. Lo que quiere decir que el esperar la promesa y la provisión del Señor no anula mi responsabilidad de yo producir. La promesa no es que Dios me va a poner la fruta justamente en la boca, sino que me va a proveer las condiciones para que yo produzca. La promesa del Señor es que Él va a proveer, pero eso no anula que seamos nosotros los que produzcamos. El Señor va a proveer, pero nosotros lo producimos. El Señor le dijo al pueblo hebreo, la tierra de Canaán es vuestra, es una promesa, pero ustedes tienen que conquistarla. De hecho, las aves del cielo no esperan a que lo que ellos necesitan, lo que ellas necesitan, le caiga en la boca. Ellas salen a cazar, ellas salen a buscar, y pican, y buscan, y llevan y alimentan a sus crías. Igualmente, las plantas hacen un trabajo por medio de sus raíces y succionan del suelo. Hay un trabajo. Dios crea las condiciones, pero nosotros tenemos que generar para poder obtener eso. Quiere decir que la promesa no anula nuestra capacidad productiva. Desde antes de la caída, desde antes de que hubiera pecado, ya el hombre estaba trabajando. Ahora, Dios agrega algo. Después que Adán peca, después que Adán y Eva cayeron, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. En otras palabras, ahora la producción es más laboriosa. Ahora hay más trabajo que se añade, es más dificultosa. Y todos los que trabajamos sabemos que muchas veces pasamos por tramos de trabajo muy difíciles, muy duros. Aún el empresario más próspero, si él cuenta su vida, detrás de esa prosperidad hay toda un historial de lucha, de tropiezo, de sobreponerse a las circunstancias más adversas. El camino del éxito está lleno de situaciones, de obstáculos. De hecho, el éxito no es un lugar, es todo lo que hemos hecho para llegar a ese lugar. El trabajo, Dios lo pone como medio de subsistencia para que nosotros entonces podamos esperar la promesa de la provisión, pero no anula nuestra capacidad productiva. En segundo lugar, la promesa de confiar en el Señor no anula ayudar a los que están en necesidad. No anula ayudar a los que están en necesidad. Hay ciertos grupos denominados cristianos donde ellos dicen que si una persona que se llame cristiana está pasando por problemas de salud o está pasando por problemas económicos, es porque está en pecado delante de Dios. Porque Dios ha prometido suplirnos. Y si no nos suple, es porque nosotros estamos entonces en pecado. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Bueno, si yo preguntara, ¿cuántos tienen necesidades aquí? Yo creo que todos vamos a levantar la mano. Todos tenemos necesidades. Bueno, si tenemos necesidades y nos consideramos buenos cristianos, entonces ¿por qué tenemos necesidades? O el Señor se está contradiciendo y su promesa está chocando con la realidad, por lo tanto no es confiable, o estamos malinterpretando lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo puede decir el Señor que todas estas cosas os serán añadidas y la realidad nos dice que muchas personas que son creyentes, que son buenos creyentes, están pasando necesidad? ¿Cómo nosotros podemos justificar una cosa con otra? ¿Cómo podemos nosotros balancear el hecho de que Dios se revela como un Dios de amor y hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo nosotros podemos decir que esto que está diciendo Jesucristo no es un postulado contradictorio, ni siquiera una paradoja? Lo primero es que nosotros entendamos que nosotros no somos tan buenos como nosotros creemos. Porque para nosotros llegar a la conclusión de que somos buenos es mediante la comparación con los demás. Y normalmente yo
tiendo a compararme, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de compararnos con aquel con el que nosotros podemos tener ventaja. En otras palabras, yo comparo lo mejor de mí con lo peor del otro. Y esa no es una comparación justa. Para nosotros llegar a la conclusión de que somos buenos, tenemos que llegar a compararnos con Dios. Y si nos comparamos con Dios, no vamos a salir muy bien. Vamos siempre a llegar a la conclusión que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Con quien debemos compararnos es con Dios, porque Dios es el que examina los corazones y conoce nuestros pensamientos. Como dice en el Salmo 139, ya el salmista, concluyendo acerca de su vida, dice: pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Examíname y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista no se está comparando con los demás. Por lo tanto, el decir que Dios tiene que suplirnos porque yo soy bueno no es una declaración de todo confiable. No es justa porque nosotros no somos tan buenos como nosotros creemos que pensamos. En segundo lugar, Dios cumple sus promesas de provisión normalmente a través de distintos medios humanos. Cuando Dios está diciendo, confía en mí, ponme en primer lugar, no está diciendo que de repente yo voy a abrir la nevera y la voy a encontrar llena. De que voy a abrir la despensa y voy a quedarme sorprendido y voy a decir: Dios mío, gracias, anoche eso estaba vacío y hoy está lleno. Sería espectacular si funcionara así, pero no funciona así. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Jesús está hablando con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 3 dice que Jesús salió del sur de Judea rumbo a Galilea en el norte y le era necesario pasar por Samaria. Y allí comenzó a hablar con una mujer samaritana. Estando Jesús y ella solo en el pozo, un sitio público, a la sexta hora, es decir, a las 12 del día. Y ahí estaba Jesús hablando con la mujer samaritana. Dice la Escritura que los discípulos, cuando lo vieron, se sorprendieron porque habían ido al pueblo a buscar y a comprar para comer. Usted se pregunta, ¿pero Jesús multiplicó los panes y los peces para las multitudes? ¿Y por qué Jesús no venía y hacía lo mismo con sus discípulos? Le ponían ahí debajo de una mata, al lado de un río. Dime, muchachos, ¿qué vamos a comer hoy? Señor, nosotros estamos cansados de tilapia. Bueno, vamos a hacer cordero al horno. Y ahí está el cordero. No, no es así. Fueron al pueblo a comprar. ¿Y de dónde sacaban el dinero para comprar? Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante dice que había mujeres que servían al Señor con sus bienes. Y había un tesorero. ¿Quién era el tesorero? Judas. ¿Y por qué había un tesorero? Porque había dinero entre los discípulos. Las personas ofrendaban y apoyaban el ministerio de Jesús. Y mediante ese trabajo, pues ellos tenían dinero para poder comprar. Cuando la mujer que tenía el perfume costosísimo lo derramó y vino y adoró al Señor ungiendo los pies de Cristo, ¿qué dijo Judas? Óyeme, pero esto era mejor haberlo vendido. Mentiroso. Ustedes saben que él era un ladronazo. Entonces, lo hubiéramos vendido. Y yo me imagino que cuando la mujer vertía, Judas además decía, le dolió. Entonces hubiéramos vendido eso y se lo damos a los pobres. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos del ministerio de Jesús era ayudar al necesitado. Pero Jesús podía haber dicho, los pobres dejen de ser pobres y su despensa están llenas de dinero y de oro. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque por medio del ministerio
ministerio de la misericordia, ayudando a las personas con sus necesidades, con dinero, no con milagros. En otras palabras, Dios va a proveer para cristianos y no cristianos por medio de la sensibilidad de nosotros. En otras palabras, yo no puedo esperar que el Señor cumpla su promesa si yo no estoy dispuesto que me use a mí como instrumento. Nosotros somos los instrumentos de Dios para que eso pueda ser posible. Y sobre todo con la gran dificultad que nosotros tenemos. Si vamos a la Escritura, vamos a encontrar mandatos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de eso. Vamos a leer algunas porciones. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Ahí lo dice claramente. Vamos a saltar al Nuevo Testamento para ir avanzando. Jesús alimentó a las multitudes. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18. A los ricos en este mundo, enséñale que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. ¿A través de quién es que Dios va a cumplir su promesa? A través de nosotros. Es muy bueno decir, oh Señor, te pido que tú cumplas tu promesa en mí y no quiero trabajar. Oh Señor, te pido que tú cumplas tu promesa en el otro hermano y yo no le quiero ayudar. Dios va a suplir por medio de honrarle a Él por medio de nuestras responsabilidades. Santiago es más severo todavía. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 17. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, de lo mismo que está hablando Cristo en el Sermón del Monte, y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense, no tienen ropa. ¿Y cómo se van a calentar? Yo no sé, porque aquí están hablando de un contexto de invierno. Jesús, y vemos que la ignominia en la que vivió Cristo fue fuerte porque le quitaron hasta la ropa cuando murió crucificado. Pablo en una ocasión le dice que le traigan los rollos y la capa para guarecerse del frío. Nosotros vivimos en un clima muy caluroso y yo no sé cuántos de los que están aquí han estado en frío extremo. Yo he estado en frío extremo. Y el frío extremo, sin poder combatirlo, es una cosa terrible. Yo puedo manejar mejor el calor sin aire acondicionado que el frío sin calefacción. Y aquí hay que tener mucha insensibilidad para decirle a un hermano, vete en paz y caliéntate. Que el Señor te supla. Santiago está confrontando eso. Dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve que tú le digas que se vayan en paz? En otras palabras, trayéndolo al día de hoy, ¿de qué le sirve? Yo estoy orando por ti. ¿De qué le sirve? Dios te bendiga si tú sabes que esa persona tiene necesidad y tú no eres el instrumento que Dios ha escogido. Te resiste a ser canal de bendición para esa persona. Por eso Santiago concluye diciendo, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Cuando nosotros le damos algo material a alguien, o sufrimos, si le damos algo material a alguien, le estamos supliendo una necesidad afectiva o una necesidad material. Pero siempre va a ser agradable recibir. Siempre. Hay personas que no necesitan. Y tú le dices, mira, me acordé de ti, mira lo que te traes. ¡Ay, gracias! ¿Por qué? Porque dice la Escritura que es más bienaventurado dar que recibir. Porque si está dando, es porque ya Dios te ha dado.
Y en proporción a lo que te ha dado, tienes que dar, tienes que seguir la cadena. John Stott dice lo siguiente: pero debería hacerse el postulado importante de que la causa más básica del hambre no es una provisión divina inadecuada, sino una distribución humana desigual. En otras palabras, no es que Dios no está cumpliendo su promesa, es que nosotros no estamos siendo obedientes al Señor en ser sus instrumentos para que Él cumpla su promesa. Las promesas del Señor en cuanto a provisión normalmente se van a cumplir por medio de nosotros. Pero no lo hacemos. Solamente tenemos que pensar cuántos zapatos tenemos, pero además tenemos 2 pies. ¿Cuántas carteras tienen las mujeres? Ay, pastor, pero que hay que combinarlo. Bueno, está bien. Me tumbaron todos los argumentos. Los Estados Unidos, oiga bien, Tristan Stewart se ha dedicado la vida a estudiar el despilfarro de alimentos. Es un autor británico y él escribió un libro que se lo recomiendo, se llama Despilfarro: cómo se desperdicia la comida a nivel mundial. Y Tristan Stewart dice que en su libro que Estados Unidos desperdicia el 50% de la comida. Eso es en 3 grandes renglones: hoteles y restaurantes, supermercados y casas. Juntos, esos 3 desperdician el 50% de los alimentos. En mi casa se recicla la comida. Yo no boto comida. Y si un día usted va a mi casa y le damos chofán, ya usted sabe. Eso es reciclaje. No desperdiciamos la comida. No se debe desperdiciar. En Gran Bretaña se generan cada año 20 millones de toneladas de desperdicios alimentarios. 20 millones de toneladas. Una tonelada tiene 2.000 libras. Y en Japón, con su afición por el sushi, el caviar y los productos de importación, se desperdician más de 27.000 millones de dólares cada año. 27.000 millones de dólares cada año desperdiciados en comida, o se bota comida por valor de 27.000 millones de dólares. El problema del hambre no es de producción, es de distribución. Con lo que se desperdicia en el mundo, da para alimentar a toda la población mundial sin necesidad de que haya ni siquiera desnutrición. Entonces, la promesa de Dios se va a canalizar por cristianos que son sensibles a someterse a su Señor. Entonces, la promesa no anula eso. Y en tercer lugar, la promesa del Señor proveernos no nos excluye o no nos hace blindados frente a las calamidades. El hecho de que Dios va a prometer y que Dios promete que nos va a suplir no quiere decir que los creyentes estemos exentos de experimentar conflictos o situaciones difíciles. Porque el mismo Cristo que dijo esto es el mismo Cristo que dijo en Juan 16:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Digo, en el mundo tendréis aflicción. En Juan 16:33 dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús que dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice en Juan 16:33, nada más tiene que agregarle a Juan un 1 para que sea 16, en el mundo tendréis aflicción,
confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, la promesa de provisión no anula que estemos en un mundo caído y nos enfrentemos a conflictos y problemas. Entonces, la promesa realmente que Dios conoce todo. Y el gran contenido de este texto es que nosotros hagamos conciencia de que no tenemos por qué afanarnos por cosas que atentan con que nosotros le demos el primer lugar a Dios. Debemos darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas para que todas las demás cosas estén en su justo orden. Quiero dejarle 4 exhortaciones finales. Y con esto terminamos. No permitas que tus ocupaciones te quiten el tiempo de Dios. Las personas oran por un trabajo, escúcheme bien, esto va para todos, y yo conozco mis ovejas, y yo sé, y yo he orado por muchos de ustedes que no tenían trabajo, y Dios les dio un trabajo. Ahora este trabajo te priva de darle tiempo a Dios. Y todo el que ha hablado conmigo sabe que yo estoy hablando de ellos, esto no lo estoy disimulando. No estoy tirando puya, estoy hablando a todos los que han hablado conmigo, que me decían, mire pastor, ore por mí, que estoy buscando un trabajo. Sí, vamos a orar por ese trabajo. Y ahora ese trabajo te impide servir al Señor. Estoy hablando contigo. A veces la gente se va de aquí y dice, oye, el pastor como que me estaba hablando de mí. Y saben que es en la providencia, pero ahora no, ahora sí estoy hablando de ti. Yo sé cuáles son los hermanos que están hasta aquí de trabajo. El trabajo que Dios le proveyó ahora es el trabajo que le impide servir al Señor. Yo no entiendo eso, hermano, hermana. Y como no tengo tiempo para dar tanta consejería, aprovecho y te lo digo desde aquí. Ahora tú lo que tienes que es quedarte así. No estoy disimulando. Pero no estoy hablando de una persona, estoy hablando de muchos. No puede ser que el Dios del tiempo y de la vida, que te da ambas cosas, entonces tú no se la estés devolviendo a Él. Segundo, no dejes que tu crecimiento intelectual te lleve a ser intolerante con los demás. Dios nos provee muchas cosas, nos provee incluso la capacidad de prepararnos, y después estamos viendo a los demás como ignorantes. Ay, pero esta gente es tan bruta, ¿pero cómo puede ser posible? Ten cuidado. Si Dios te dio, es para que administres bien lo que Él te dio. No, tiene que ser tolerante. Incluso hay hermanos que tienen parientes en otras iglesias, y en otras iglesias no tienen quizás la gracia en algunas áreas que nosotros tenemos, de organización y esas cosas, de énfasis en la palabra. Y hay hermanos que son severos y dicen, no, porque en tu iglesia, tenga cuidado, hermano, no haga eso. Sea tolerante con el que no piensa igual que usted. Ore por ello, ayúdelo, pero no lo maltrate. Tercero, no deje que tu progreso económico te haga perder la humildad. Ustedes no han visto personas que han progresado económicamente y ya son otras personas. A mí me ha pasado. Yo he ido a saludar a gente que hace tiempo que no veo. Hola, ¿cómo está? Y me dicen, hola, ¿qué tal? Me ha dejado con la cara larga, así se me ha puesto. Porque cambiaron. Perdieron la humildad. Porque ahora están en otra clase. No deje que el progreso, que la provisión de Dios te lleve a perder la humildad y la sencillez. Y por último, no deje que tu bienestar, es decir, la comodidad, te lleve o te evite servir a Dios y a los demás de manera sacrificial. No importa lo cómodo que esté, Dios nos pide la vida. Todo es de Él y nada es de nosotros.